Cordial saludo. Vamos a exponer el día de hoy análisis de riesgos. Los participantes somos Cristian Camilo Sánchez Rendón, Laura Eusi Muñoz, Carolina Osorio Osorio, Wilmar Loaiza Serna. ¿Qué es el análisis del riesgo? Es un sistema que hace uso de la información disponible y recolectada mediante estrategias para analizar e identificar la frecuencia en que un evento sucede y su magnitud de las consecuencias. Es decir, consiste en minimizar las pérdidas ocasionadas durante la ejecución de la labor o riesgos que se puedan presentar. Algunos de estos ejemplos los podemos tomar como los de Sura, que aumenta los costos de los seguros de los carros que sean más viejos porque pueden correr el riesgo de que haya accidentes por fallas mecánicas más usuales que los nuevos. O por ejemplo, para los empleados de Bancolombia ingresar a las claves de los aplicativos no permiten que sean relacionados con apellidos o nombres del empleado. Esta figurita que vemos aquí nos muestra los colores y los niveles de los riesgos para poderlos identificar visualmente, donde dice que el verde es un riesgo bajo, el amarillo es un riesgo moderado, el naranja se va acercando al alto riesgo y siendo el rojo el riesgo más alto que puede tener la empresa para ciertos eventos. Oportunidad en los riesgos. Si bien sabemos que los riesgos normalmente los vamos a definir como eventos negativos, como puede ser la pérdida de dinero en una empresa o una tormenta que genere un gran número de reclamaciones de seguros. Sin embargo, durante todo este proceso de análisis de riesgo también se pueden descubrir resultados potencialmente positivos mediante la exploración de todo espacio de posibles resultados para una situación determinada. Un buen análisis de riesgo puede identificar peligros, pero también, y tener esto muy presente, se puede excluir muchas oportunidades de mejora. Riesgo y oportunidad, ¿qué es esto? ¿Es igual? ¿Van de la mano? Pues no, son conceptos muy distintos, casi que opuestos, porque el riesgo es una situación que puede conducir a un daño, mientras que la oportunidad puede conducir a una situación de ventaja. Cuando vamos a analizar todos estos riesgos, oportunidades dentro de una organización, es muy importante llevar 3 grandes pasos. Yo solamente voy a identificar los 3 pasos y el compañero nos va a explicar paso a paso cómo es llevarlos a cabo, ¿cierto? Entonces, el primer paso es identificar el riesgo y las oportunidades. El segundo, evaluar su gravedad y la importancia del mismo. Y el tercero es decidir qué riesgo se abordará para minimizarlo y qué oportunidad se abordará para poderlo potencializar. Entonces, mediante este análisis de riesgo, podemos detectar esos eventos negativos y abordarlos más. Se pueden descubrir más oportunidades. Donde hay un problema, ¿cuál sería su análisis para finalizar con una solución? ¿Cómo hacer un análisis de riesgo? Podemos clasificar en 5 pasos súper importantes a la hora de detectar un posible riesgo. Uno de esos es identificar el riesgo. Se realiza una lluvia de ideas con el personal involucrado, organizando los riesgos de menor a mayor. También podemos enumerar los riesgos que comúnmente amenacen el proyecto, empezando desde los más simples hasta los más complicados. Otro análisis es caracterizar los riesgos. Se clasifican los riesgos con base en la etapa del proyecto. Una vez tenga la primera lista, se dividen los riesgos según la etapa que se encuentre en el proyecto. Cada categoría de riesgo necesita un análisis diferente. Calificación de riesgos. Se le da un valor a cada riesgo de impacto y se establece el porcentaje de probabilidad que cada riesgo tiene para presentarse. Con estos valores y porcentajes será más fácil saber cuál riesgo se le debe poner más atención.
Es muy importante que el análisis no sea realizado por alguien solo. Debe tener alguien con quien debatir y compartir ideas y tomar decisiones. El cuarto es el análisis. Podemos clasificar esto en dos pasos fundamentales. Uno de ellos es la evaluación del impacto y el otro es la cuantificación o categorización del riesgo. Se cuantifican los riesgos en cuanto a sus efectos en términos de costos, plazos y calidad y funcionalidad. El último paso es respuestas a los riesgos. Se determina la solución adecuada a cada riesgo. Esto debe estar en consonancia con la repercusión económica a que puede dar lugar cada uno. Los riesgos pueden tener una respuesta inmediata o a largo plazo. Esto debe entrar pues a un análisis y a un estudio y así tomar pues como la decisión más adecuada. Esas respuestas pueden ser eliminar, reducir, compartir, transferir, asegurar o aceptar en este caso. El conocimiento de los mismos permiten evaluar si la situación de riesgo necesita un plan de contingencia o se convierte en un beneficio para la empresa. Continuando con toda la información sobre el análisis de riesgos, podemos encontrar las vertientes del análisis de riesgo, entre ellos el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo, esta vertiente es ideal cuando no cuentas con muchos recursos para un análisis robusto. Por eso, este tipo de análisis es el más utilizado para la toma de decisiones en empresas que todavía no son muy grandes, para las que el nivel de riesgo también es bajo. También es el análisis idóneo cuando no tienes acceso a muchos datos para considerar un puntaje por riesgo, sino que optas por una valoración un poco más subjetiva, ya que tomas en cuenta el juicio propio y la experiencia que tienen hasta ese momento para considerar las amenazas de tu proyecto. Continuando con la vertiente cuantitativo en el riesgo, se puede afirmar que en un análisis cuantitativo se utilizan métodos más certeros y matemáticos, hablando de números, pero también necesitan tiempo, personal y en algunas ocasiones inversión financiera para llevarse a cabo. En su desarrollo es posible que asignen un valor numérico a las probabilidades de que algo suceda, sea bueno o malo. En ocasiones se sugiere que lo realices después de un análisis cuantitativo o de manera simultánea, aunque puedes hacerlo de forma independiente. Ya revisando las herramientas que requiere cada vertiente, encontramos las herramientas cualitativas y las cuantitativas. En este caso, en la herramienta cualitativa encontramos el brainstorming, que podemos afirmar, como lo relacionábamos en los anteriores puntos, esta es la famosa lluvia de ideas, donde se toma toda la información y de ahí se saca un argumento o una decisión final para poder acoger toda la información. También están los cuestionarios, las entrevistas, la evaluación a grupos, las opiniones de expertos y especialistas. En el lado cualitativo podemos encontrar las listas de chequeos, las matrices de control, que son las que definen cada cuánto se debe hacer ese control, quiénes deben de hacer ese control y en qué medida deben realizar ese control a través de los medios que lo van a realizar, con el siguiente punto que se utiliza en esta herramienta cuantitativa, los softwares para la gestión de riesgos, que da una medición más exacta en cuanto a la información que debe arrojar y de allí tomar las decisiones pertinentes. Ya basado en el tema de metodologías cuantitativas más utilizadas, podemos encontrar la metodología Monte Carlo. Monte Carlo se basa en que las variables inciertas de un modelo representan usando rangos de posibles valores denominados
distribuciones de probabilidad mediante el uso de distribuciones de las mismas. Las variables pueden tener diferentes probabilidades de producir diferentes resultados. Las distribuciones de probabilidad son una forma mucho más realista de describir la incertidumbre en las variables de un análisis de riesgo. Y continuamente se les va a explicar la otra metodología. ¿Qué es la determinista? Ya como todos sabemos, todo acto tiene una causa y un efecto. Por eso debemos asignar como valores a situaciones independientes para ver qué resultados se podrían producir en cada una de ellas. Normalmente examinaríamos 3 resultados diferentes: el peor de los casos, el mejor de los casos y el caso más probable. Entonces, para despedirnos, esperamos que hayan aprendido muchísimo de nuestro contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.